Bienvenidos a El Hilo Negro, una producción del Sistema Mexiquense de Medios Públicos que tiene como objetivo analizar temas de actualidad del acontecer político, social, económico, cultural de nuestro país. México es uno de los países más vulnerables a sufrir desastres naturales, debido a su ubicación, a sus condiciones geográficas, sus características, incluso sociales, pero el país está lo suficientemente preparado para afrontar estos elementos externos que llegan a colapsar parte de nuestra vida. ¿Cuáles son las condiciones de nuestra entidad mexiquense para prevenir, atender, enfrentar estos desastres naturales? Para contestar estas preguntas tenemos, y agradezco mucho la presencia de dos invitados. El maestro Hugo Antonio Espinosa Ramírez, él es director de la carrera de Protección Civil y Emergencias de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Muchas gracias. Bernardo. Y a el maestro también Víctor Manuel Figueroa Corchado, jefe de la Unidad de Rescate Aéreo, los famosos relámpagos. Gracias por la del invitación. Estado de México. Muchas gracias por estar acá. Y para iniciar la conversación tenemos una breve cápsula donde, digamos, introduce el tema. Veamos la siguiente cápsula. El sismo del 19 de septiembre de 1985 marcó un antes y un después en la prevención y la actuación ante desastres naturales en México. Se crearon varias entidades como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, el 20 de septiembre de 1988. Con información generada por el Servicio Sismológico Nacional, el Laboratorio de Observación de la Tierra y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se alimentan en tiempo real distintos dispositivos de información, entre los que destacan el monitoreo sísmico de la República Mexicana, las rutas de evacuación, el Atlas Nacional de Riesgos y el monitoreo volcánico al Popocatépetl. En caso de siniestro, el Gobierno de México designó a la Secretaría de la Defensa Nacional, que estableció el Plan de Auxilio a la Población Civil en casos de desastre, denominado Plan DN3, que es un instrumento operativo militar para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano. También otorgó recursos hasta 2021 a través del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, instrumento financiero para la recuperación de los efectos producidos por un fenómeno natural, y que fue desaparecido en la administración de Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de opacidad y falta de eficacia en su manejo. En el Estado de México, como producto de los sismos del 85, se fundó el Comité de Solidaridad Mexiquense, un órgano de apoyo en las labores de auxilio y reconstrucción. En 1992 se creó la Dirección General de Protección Civil y en 2020 cambió su denominación a Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, que opera a través de 6 centros de atención a emergencias, ubicados en regiones estratégicas para dar servicio a los 125 municipios de la entidad. México es continuamente afectado por fuertes actividades sísmicas, volcánicas. Además, en los últimos 50 años, según los datos, 270 huracanes hemos padecido y más de 1000 ciclones tropicales. ¿Qué características tiene nuestro país, la geografía de nuestro país, que está, digamos, vulnerable frente a elementos de la naturaleza y más ahora con los cambios climáticos? Pues México es un país megadiverso, ¿no? La mayoría de los ecosistemas se reúnen aquí. Sus costas las bañan 2 océanos diferentes y somos un país con múltiples contradicciones. Básicamente tenemos una riqueza enorme en cuanto a biodiversidad, y a la hora de que el hombre o el ser humano se establece en estos espacios, la manera en la que se relaciona con estos pues no es la más adecuada y viene desde hace muchos siglos, ¿no? En este caso, en la actualidad, el Estado de México, por aterrizarnos aquí en la entidad, partimos de que es la entidad federativa más poblada de todo el país.
y tiene dos valles, el Valle de Toluca y el Valle de México, que son muy disímbolos en cuanto a emergencias y desastres, pero ocurren siempre. Entonces, aparte de ser megadiverso, también socialmente tiene una complejidad muy considerable en cuanto a las actividades económicas. Tienen amplias zonas industriales, muchos ríos los atraviesan, uno de estos es el río Lerma, el canal de la Compañía, por mencionar uno y otro lado respectivamente. En este contexto, la convivencia, el desarrollo urbano, las actividades sociales, culturales, económicas, se viven de alguna manera en caos, ¿no? No es la única condición de este estado. Entonces, entra la protección civil en el país a partir, como se veía en la cápsula, aproximadamente de 1985, aunque ya había emergencias y las atendía el Estado a través de la Sedena. Empieza ahí a nacer la protección civil y empezamos a organizarnos para atenderlo. Pues muy bien, maestro Hugo Antonio Espinosa. Maestro Víctor Manuel Figueroa, hablando de la zona centro, como ya lo estaba planteando el maestro Hugo Antonio, pues hay muchos desastres naturales, ¿no? Y el año 2024 ha sido particularmente severo. Hemos tenido sequías durísimas, falta de agua en muchas ciudades. Correcto. Después incendios forestales que nos ocuparon mucho y ustedes tuvieron un papel muy importante en controlar los incendios. Después lluvias en exceso, la presencia de huracanes, inundaciones que han colapsado entre inundaciones y deslaves a Naucalpan, Gilotzingo, Chalco, Ecatepec y muchos otros. ¿Qué pasa en nuestro estado? Pues la verdad es que ha sido fenómenos que tienen que ver con el calentamiento global, pero coincido con el maestro Hugo, tienen que ver también con el comportamiento del ser humano, porque muchas veces estos incendios forestales que atañaron el Estado de México tuvieron que ver, muchos de ellos como hipótesis de que fueron provocados. Y la verdad es que eso ha traído la pérdida de recursos materiales, recursos humanos, que en ocasiones ha afectado a los mismos brigadistas y que en algunas ocasiones es cuando el gobierno del Estado de México tiene que actuar. En su caso particular, la unidad de rescate aéreo del gobierno del Estado de México actúa en el antes, en el durante y el después, que nos menciona la protección civil y la gestión de riesgos. En el antes, en el prevenirnos para ese tipo de afectaciones, esos desastres, tener el entrenamiento del personal, tener el equipamiento necesario para atender rescates en el caso de inundaciones, los helitanques o las cisternas que ustedes ven para el combate de incendios y también para la atención de damnificados, que tiene mucho que ver, que en ocasiones las personas no ven que es un actuar del gobierno, pero tenemos que ir a evacuar a esas personas que están en un lugar de difícil acceso, tenemos que llevar medicamentos, tenemos que llevar brigadas médicas, pero también tenemos que trasladar a heridos, enfermos y mujeres embarazadas que se encuentran en lugares de difícil acceso. Tiene que ver con protección civil. El antes tiene que ver con nuestra preparación y prevención, el durante la actuación operativa y el después el poder actuar llevando especialistas para que puedan hacer la reparación muchas veces de maquinaria que actúa en un desastre después de que se cubrió la emergencia. Por lo que dice el maestro Víctor Manuel Figueroa, el papel del Estado, de las autoridades, es fundamental en esto. Definitivamente. Pero a veces no tanto. Veamos el caso de Chalco. En el caso de Chalco hubo una tremenda inundación, se desbordó el río Los Remedios, el canal de la Compañía, con aguas negras, e inundaron pues, varios municipios de la zona, ¿no? Está Chalco, Valle de Chalco y otros más. A partir de entonces, yo recuerdo, el entonces gobernador Peña Nieto fue ahí, incluso llegó a ir con Calderón. Meses después se anuncia una megaobra en la zona. Y esa megaobra señala una inversión millonaria de más de 2.500 millones. Y lo paradójico es que al siguiente año vuelve a haber otra inundación. Esa obra sirvió para nada. Y lo Eje Tamargo, en ese momento, cabeza de aguas, no sé exactamente cómo se llama, con agua. Dijo, no, es que el problema no fue la obra, sino fue que otro río hizo mayor presión, también se desbordó, un tercer río.
¿Qué pasa con las autoridades cuando prometen, porque lo escuchamos, y la verdad se repiten los ciclos? ¿Hay corrupción? ¿Hay mal manejo? ¿Hay un mal diseño técnico? ¿Qué es lo que pasa con esas promesas que los distintos gobiernos, no solo en el Estado de México, hacen en esta tarea de prevención? Bernardo, es que el paradigma con el cual las autoridades de los 3 niveles de gobierno enfrentan los desastres es un paradigma obsoleto. Es decir, hoy día quienes nos dedicamos a la gestión integral de riesgos y que pues yo, por ejemplo, ahora desde la universidad tratamos de, en los planes y programas de estudio, implementar para los alumnos de licenciatura y maestría en protección civil, conocer los componentes del riesgo. No basta con hacer una obra, no basta con encaminar ciertos recursos a sanear un canal, un río. Eso es como que la base. Pero la otra parte o el otro componente importante es el conocer o identificar las vulnerabilidades de la sociedad. Puedes tú hacer el entubado, por ejemplo, o el reacomodo o redireccionamiento de un canal o de un río, y con eso creer que con eso es suficiente, pero la acción de las personas, el día a día, el transporte público, la actividad económica, no entiende o no existe una vinculación para que los mismos ciudadanos entiendan qué es lo que se hizo y cómo podemos evitar, por ejemplo, el tirar la basura, algunos hábitos que tenemos de consumo, de movilidad, de incluso, por ejemplo, de los usos de suelo, que hay principalmente en esas zonas. Entonces es una complejidad que a la hora de que sube el agua por las intensas lluvias combinado con el cambio climático que mencionaba ahorita el maestro Víctor, es un concatenado de situaciones que no se puede ver así en silos, sino tiene que verse de manera transversal. Todos los elementos que tienen que participar, todas las dependencias y también la parte de la sociedad. Para ir introduciendo un poquito al acuerdo de Sendai, que es el último paradigma que se estableció de 2015 hasta 2030, que es, digamos, el parteaguas o el parámetro en el cual los desastres se tienen en todo el mundo. La primera prioridad que sugieren es es el conocimiento o la comprensión del riesgo. Cuando lo comprendamos será el primer punto para empezar a progresar. Muchas gracias, maestro Hugo Antonio. Usted que está en contacto, digamos, con los momentos de desastre, de auxilio a la población, etcétera, el tema de una cultura de emergencias de la ciudadanía. Esto que decía, se tira basura, se atascan las atarjeas, los desagües, etcétera. Esto que señalaba los incendios provocados, hubo algún momento que incluso tenía un elemento hasta político, ¿no? Dañar, digamos, la imagen del actual gobierno, o en otras descuidos verdaderamente inconcebibles. ¿Cuál es el rol de una cultura en la ciudadanía frente a los desastres? La prevención. Eso tiene que ver, la prevención. Si nosotros como ciudadanos de una localidad, de un estado, prevenimos nosotros mismos esos desastres, vamos a tener un éxito. Somos parte de este Sistema Nacional de Protección Civil y tiene que ver. Yo no tengo que hacer una construcción en un canal de un río, porque tarde o temprano la naturaleza, ¿qué va a decir? Por aquí pasa el agua, lo que ha pasado en las inundaciones de Nuevo León. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo estoy trabajando en una zona donde tenemos temperaturas elevadas, hay sequía, no tendría por ningún motivo tener fuentes de fuego o de ignición que pudieran presentarse ahí. Sin embargo, la gente lo sigue haciendo. Van a un día de campo, prenden una fogata, la dejan ahí, viene el viento, hace la transmisión de este fuego y se incendia un bosque. Y la gente que va, disfruta una tarde de campo, se olvida de eso, pero dejó parte. Entonces tiene que ver mucho con la cultura de nosotros como mexicanos, como mexiquenses, que prevengamos eso. Porque si no, ellos se retiran. Y 5 horas después activan el sistema 911 al Estado de México, tenemos un incendio forestal. 10, 11 de la noche, problemas para movilizar brigadas de probosque. 5 de la mañana estamos nosotros previniendo los helicópteros para que despeguen con las cisternas lo más rápido posible. Movilizamos combustible, movilizamos brigadas terrestres con probosque, movilizamos un helicóptero y tenemos que actuar.
cuando lo único que teníamos que hacer como sociedad era prevenir. Prendimos un fuego en una zona boscosa, apagarlo en su totalidad y posteriormente retirarnos. No construir en esos canales, respetar la naturaleza creo que sería nuestra primera tarea como sociedad y que minimizarían el gasto de recursos en la actuación de emergencia del gobierno. Muy bien, pues muchas gracias por este primer acercamiento. Es una problemática muy compleja, es técnica, es económica, es de cultura, es ciudadano, es gestión gubernamental, política pública, es decir, hay muchos elementos, pero el hecho es que cada vez estamos más vulnerables frente a estas emergencias. Vamos a una pausa, nuestro tema es prevención y actuación ante los desastres naturales. Usted está en El Hilo Negro. Prevención y actuación ante desastres naturales es nuestro tema en El Hilo Negro de este fin de semana. El tema de a nivel federal en los últimos 25 años se han gastado en promedio anual 27.443 millones de pesos en daños materiales. Es un dinero importante. En el Estado de México existen recursos suficientes para poder enfrentar. Este año fue un año de prueba. Inundaciones, incendios, sequías, etcétera. ¿Cómo estamos en el Estado de México? Sí, de que hay recursos, los hay. Existen nuevas reglas de operación tras la desaparición del Fonden. No es que el recurso no esté, el recurso sigue estando, sigue teniendo el mismo monto. Para este año. Lo que desapareció fue el fideicomiso. Fue el fideicomiso, digamos. Pero los recursos siguen siendo administrados. Es correcto. Para 2024 se asignaron 17,000 millones de pesos, que en su mayoría fueron cooptados por Otis, ¿no? Y que ahorita están ejercidos con el último huracán que tuvimos. Sí se cuenta con los recursos. El detalle está en que al ser un fenómeno multidimensional, otra de las cosas que recomienda el marco de Sendai, que es el acuerdo internacional para llevar a cabo los desastres en sus tres fases, prevención, auxilio y recuperación, y que este acuerdo es de 2015 a 2030, la segunda prioridad es el fortalecimiento de la gobernanza. Es decir, nunca más, digamos, el enfrentamiento a las emergencias debe ser el gobierno solo, sino con la sociedad. La implementación de políticas públicas para mitigar todos estos riesgos, que tienen que basarse en la prevención, deben hacerse sí y solo sí de la mano de la sociedad. Tenemos una sociedad que sí se organiza para muchas cosas, en lo económico, en lo político, pero en el tema de desastres, en el tema de su propia seguridad, y qué cosa más importante hay que la vida, ¿no? Pero como decía al principio, el paradigma lo tenemos un poco chueco, ¿no? Entonces habrá que vincular a la sociedad con el gobierno y fortalecer, obviamente, bajar los índices de corrupción, elevar más la participación de la ciudadanía, para que de la mano se puedan crear esas políticas públicas, puedan tener un buen fin para que el garante, y esa es la nueva visión de la gobernanza, sea el ciudadano. De esa inversión de los 20 y tantos mil millones de pesos que se han gastado últimamente, el 95% han sido a la respuesta y no a la prevención. Y la idea es voltear el paradigma. Por lo que entiendo, sale más barato prevenir que gastar en, digamos, compensar los daños materiales, como ha pasado en Acapulco. Exacto. Y dónde poner el recurso es lo que no se ve. O sea, puedes arreglar la carretera, arreglar el río, estabilizar un talud, pero si no complementas con la movilidad social, entonces no tiene mucho sentido el destino de obra si no hay un trabajo con la sociedad. Muy bien, muchas gracias, maestro. Maestro Víctor Manuel Figueroa, ¿qué pasa en otros países que tienen igual vulnerabilidades geográficas, climáticas? Estoy pensando en Japón, estoy pensando en Chile, en Cuba, que es y la gente del Caribe que continuamente están azotados.
¿Están más preparados que nosotros? ¿Qué es lo que pasa en otras regiones? Algunos sí y algunos no. Y tiene que ver con lo que acaban de mencionar, la prevención. Si ellos se previenen, si ellos se preparan ante un desastre, no tendremos una suma importante de recursos económicos y sobre todo, lo más importante, la pérdida de vidas. Sin embargo, si no nos prevenimos, si no tenemos esa participación ciudadana, si no nos apegamos a la normatividad oficial, sobre todo en temas de construcción, sobre todo en esos grandes temas que muchas veces la corrupción hace, de que construyan un fraccionamiento sobre el canal de un río, que a la gente se le invite a prevenir el no estar tirando basura, el no incendiar un bosque. Esa es la gran diferencia. Si nosotros tenemos una buena cultura de prevención y le invertimos esa parte que es la prevención, lo más importante es que no perderemos vidas. Sin embargo, esos grandes países que sabemos que ocurrió un sismo y que no hubo pérdidas humanas, cumplieron. Todo lo invertido en la prevención se cumplió con el objetivo. Pero si escuchamos de otros países donde hubo un sismo no de gran magnitud, pero que edificios colapsaron, casas colapsaron, una gran inundación afectó toda una comunidad, quiere decir que nunca existió eso. ¿Qué necesitamos en México? Incrementar nuestra cultura de prevención con la participación del gobierno, con la participación de la sociedad, y eso va a evitar sobre todo la pérdida de vidas. Ya, muy bien. Cambio climático es uno de las explicaciones, pero es como muy sencilla, es más complejo el asunto. Usted van 2 veces que dice que estamos chuecos en la manera de cómo afrontar. ¿Nos podría ahondar un poco más en qué estamos chuecos y cómo enderezarnos? Claro. El tercer elemento que quiero yo poner en la mesa, en lo que hasta ahorita he discurrido, es el de la inversión, ¿no? La inversión no tanto ya en obra, no tanto ya en infraestructura, que de por sí ya está en los presupuestos federales, estatales y municipales de algún modo, sino ahora invertir en el tema de la difusión, la capacitación y la educación de la sociedad. Está probado que aunque se haga una obra, si esta obra no se conoce y no se sabe cómo se va a tratar o no se sabe cómo reaccionar desde el ámbito ciudadano, no vamos a poder avanzar juntos. Las vulnerabilidades sociales más presentes en el Estado de México, para centrarnos, básicamente es la pobreza, la marginación, lo que ahorita mencionaba Víctor, esto de construir sobre el derecho de vía, tanto de montañas, tanto de ríos, lo que se le llama el derecho de vía. Es una práctica que se ha hecho desde hace muchísimos años y el gobierno, para poder recomponer eso, es muy difícil, requeriría invertir mucho dinero en reubicar a todas estas personas. Tuvimos el evento del Cerro del Chiquihuite, lo que acaba de ocurrir en Chalco, en Tejupilco, etc. Entonces, eso va a ser muy difícil, reubicar a todas estas personas en el corto plazo. Pero sí, en el corto plazo y en el mediano plazo podemos empezar a implementar en los planes de estudio, por ejemplo, a nivel básico, empezar ya a meter el tema de protección civil, que los chicos desde ahora sepan que el tema de su seguridad tiene que ver con sus propios hábitos, desde los alimenticios hasta de la convivencia entre personas. Los chicos ahora, calculo yo, y a nivel internacional se ha explicado, que entre los 10 y los 14 años pueden ya aprender, por ejemplo, RCP, el soporte vital básico. Saber desde tu comunidad, de tu escuela, de tu casa, cómo dar RCP, por ejemplo, que no debes tirar basura a la alcantarilla, que debes evitar, digamos que perturbar un bosque, reglas de convivencia. De ahí tenemos que partir para que la ciudadanía empiece poco a poco a generar una cultura de autoprotección. En la medida en la que yo me protejo a los demás, y así irá en cascada. Como decía algún personaje, se barren en términos económicos, se barren las escaleras de arriba para abajo, para que las políticas públicas, yo pueda mirar hacia arriba y decir, entonces, así es, entonces yo voy a caminar, y no esperemos que la sociedad sea la que te diga cómo hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Hugo Antonio Espinosa Ramírez. La prevención también significa las alertas, y hoy hemos avanzado mucho en alertas, ¿no? Tenemos unos minutos antes de que haya un temblor, y eso ayuda para que nos podamos auxiliar. Nos dicen qué intensidad van a estar las lluvias, nos alertan sobre ciertos aspectos. Es decir, creo que técnica y tecnológicamente hemos tenido algunos avances importantes.
Ustedes han señalado la cultura de la prevención, que es muy importante, la intervención de la sociedad. ¿Qué otros financiamiento? Hay financiamiento. ¿Qué otros aspectos considera usted desde su experiencia que son necesarios? Pues número uno, tenemos que actuar como sociedad. Necesariamente necesitamos la participación. Tiene que ver mucho con la evolución tecnológica, pero también que hagamos caso. Y pondré un ejemplo. Suena una alerta sísmica y cuánto lo toman con seriedad y cuánto lo toman como no pasa nada. No voy a hacer nada, la alerta sísmica suena cada rato, nunca hay un desastre. Y ante esa omisión de la ciudadanía, ¿qué pasa? Hay desgracias. Entonces, si nosotros tomamos con seriedad y respetamos una alerta sísmica, si nosotros observamos, porque nunca sale el estado del tiempo en las mañanas en los noticiarios, ¿y qué hace la gente? Su atención es para otra cosa, pero no sabemos si prevenirnos con un paraguas, si prevenirnos porque va a llover, va a haber una granizada, el tal vez no acudir a una cita que no es prioritaria en ese momento porque se están previendo inundaciones. El hacer caso como sociedad va a servir. Nosotros desde la unidad de rescate aéreo, todas las mañanas antes de iniciar nuestro operativo, tenemos que estar alertas de todo eso, porque eso nos va a indicar un reporte meteorológico, cuándo despegar, cuándo no y hacia dónde voy a acudir. Y aparte, si nosotros tenemos registrado un reporte de lluvia en la zona oriente, tenemos que estar alertas durante todo el turno. Hay que saber con qué magnitud van a llegar esas lluvias para estar alertas, sobre todo en lugares muy vulnerables, que pudiera ser la zona de Chalco, Canal de la Compañía, cuánto está reportando de lluvia el día de hoy con agua, el sistema meteorológico, perfecto, muy bien. Y de esa manera nosotros actuamos ante la evolución de esta tecnología. Al igual, si nosotros tenemos una alerta sísmica, que son unos cuantos segundos antes de, nosotros de manera inmediata nos prevenimos como tripulaciones, estamos listos en plataforma y dependiendo de la magnitud, poder despegar para hacer una evaluación de daños, transmitir la información a nuestras autoridades gubernamentales y que ellos tengan un panorama general de todas las zonas o las regiones en las que se divide el Estado de México y poder dar un reporte oficial. Pues muchas gracias por sus comentarios, es muy interesante, es un problema complejo y es un problema fundamentalmente también cultural y educativo, eso me queda muy claro. ¿Tienen un minuto como para cerrar alguna conclusión o algún punto que ustedes, un llamado que quieren hacer a la población? Empezamos con usted, maestro. Gracias. Sí, tenemos una Ley General de Protección Civil que data desde el año 2012, es relativamente nueva, pero tiene muy poca aplicación en realidad, ¿no? El artículo 21 de esta ley habla de los niveles de intervención en caso de emergencia y luego en desastre, y parte de la municipalidad al Estado hacia la Federación. El tema municipal, que es en donde es la primera respuesta que se da a una emergencia o a un desastre, tenemos una problemática que por la división territorial de los, en el caso del Estado de México, de los 125 municipios, el recurso que se le asigna, que es igual una de las prioridades que se recomienda, que es muy reducido o depende, por ejemplo, de otras entidades, no tiene un recurso propio. Entonces, a la hora de establecer planes y programas, pues no tiene recurso, entonces depende de lo que la Federación baje. Entonces, una propuesta es la visión metropolitana de la gestión integral de riesgos, es decir, empezar a ver esto como comunidad, que sería los municipios que tengan cierta problemática, e invertir y hacer equipo para poder atenderlos, porque cada uno desde su punto no va a poder, tiene que ser en comunidad. Muchas gracias, maestro Hugo Antonio Espinosa Ramírez, por su presencia aquí. Maestro Víctor Manuel Figueroa, su comentario final. Sí, claro. Quisiéramos dar un mensaje a la sociedad que la Unidad de Rescate Aéreo del Gobierno del Estado de México, mejor conocida por la sociedad como Relámpagos, dependiente de la Oficialía Mayor y comandada por la maestra Trinidad Franco, tenemos instrucciones precisas y es parte de nuestras misiones básicas el realizar una respuesta inmediata ante una situación de desastre dentro del Estado de México y en toda la región centro del país, donde requieran nuestras misiones básicas, el servicio de ambulancia aérea, el servicio de rescate aéreo, combate de incendios forestales, atención en casos de desastre y el servicio de capacitación para labores de prevención. Esas son las misiones que nosotros realizamos y que la sociedad, los mexiquenses y los mexicanos queden enterados que el servicio es completamente gratuito. Operamos las 24 horas, los 365 días del año y podemos ser activados a través del sistema 911 de emergencias aquí en el Estado. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, me queda muy claro que somos vulnerables, pero también me queda muy claro que podemos, con prevención,
ya sea económica, políticas públicas, con una buena cultura, el poder enfrentar estos desastres y que depende mucho de nosotros. Fue un placer estar con ustedes. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.